Quiero dar las gracias, en primer lugar, al editor del libro, Antonio Herrera Casado. En su nombre, saludo a todos los presentes y a la ciudad de Sigüenza, de la que tanto he escrito y escribe. Gracias, Antonio, por los buenos consejos, amabilidad y buen hacer. Es un placer acudir a ti con un texto buscando edición. Tu entusiasmo por los libros se contagia y nos anima a seguir buscando historias que contar. Muchas gracias, Alberto, por tus palabras. Elogios que no merezco, pero agradezco. El mejor de todos ellos es la gran amistad que nos une. Gracias, Jesús Donoso. Aún recuerdo con cariño aquellas tardes, hace ya muchos años, pasábamos las horas entre cervezas hablando de abejas en los kioscos de la Alameda. Gracias por regalarnos estas maravillosas instalaciones y ofrecernos los productos que las abejas nos regalan. Gracias a Tigran Petrosian por poner tanto arte en el Colmenar de Valderromero, manos e inteligencia de un gran artista. Gracias, Nuria, alma y vida del Colmenar de Valderromero. Gracias a la Asociación de Amigos de este Centro Apícola por vuestro trabajo al llenarlo de contenido y por vuestra implicación altruista para concienciar a los más jóvenes en el conocimiento de las abejas, los polinizadores, la biodiversidad y el medio ambiente. Cada día somos más los amigos de las abejas. Gracias, Laura, por ayudarme en esta tarea. Gracias a todos ustedes por acompañarme en la presentación de este trabajo. Y gracias a las miles de individuos, abejas, que tenemos ahí a la derecha, unas 50.000 que han venido a la presentación de este trabajo, que tengo a mi derecha. Gracias, abejas, por todas vuestras enseñanzas, generosidad, altruismo, alegría, valentía, cooperación, coraje, democracia, empatía, amor, lealtad, sacrificio, optimismo y por dar la vida al ser humano, aunque éste a veces pague con vuestra muerte. Vamos a ver una serie de imágenes. El 90% están en el libro. Algunas veréis que tienen un texto, ven ustedes un texto más largo. No es para leer, es un poco para ilustrar lo que voy a ir diciendo. Las investigaciones sobre la cognición animal tienden a centrarse en los comportamientos humanos, en parte porque eso es interesante para nosotros. Algunas capacidades que nosotros no tenemos, como por ejemplo la detección de los campos eléctricos y magnéticos, medición de concentraciones de CO2 o niveles de oxígeno, visualizar la luz polarizada, capacidad olfativa. No olvidemos que la abeja tiene un olfato 10 veces superior al del hombre y 4 veces superior al ser humano. Al del perro, perdón. Y muchas más que aún están por descubrir. Estas habilidades no las vemos como signos de inteligencia, porque nosotros no las tenemos. Las llamamos instinto. Cuando nosotros las poseemos, las llamamos inteligencia. Por ello, la mayoría de los animales, que son muy diferentes a nosotros, hablamos de los no mamíferos, no obtienen una puntuación tan alta cuando se prueba su inteligencia, pero las abejas la obtienen. Las últimas investigaciones muestran que las abejas son muchas más inteligentes de lo que pensamos. Olvidemos ya para siempre que actúan por instinto. Las abejas muestran muchos comportamientos que debemos clasificar como inteligentes para los humanos, incluidos muchos que son inusuales o muy avanzados para cualquier animal. Las abejas tienen un lenguaje amplísimo, hablan, calculan distancias, direcciones, evalúan la calidad de las fuentes de alimento, observan, imitan y transmiten comportamientos. Se comunican los peligros e incluso pueden alargar su vida si es necesario para que la colonia prospere. Han demostrado habilidades sorprendentes en aritmética, entienden los números, suman, restan, cuentan, y lo que ha dejado estupefactos a todos los científicos es su comprensión del concepto matemático de cero. Hoy este concepto matemático de cero nos parece simple, pero es bastante complejo. Los científicos y matemáticos que investigan el cero fijan su comprensión en 3 etapas. La primera es comprender una ausencia. Cero es lo que ocurre cuando no hay nada. La segunda es comprender el cero
en comparación con lo que no es cero. No es nada, pero se relaciona con algo. Y el cero es la tercera en forma numérica. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Y después qué hay? El cero. Lo que llamamos la representación matemática del cero. Pues bien, las abejas increíblemente muestran comprensión a través de estas tres etapas. Muy pocos animales han demostrado la capacidad de comprender el concepto de esta manera. Solo unos pocos primates y un loro gris africano han podido pasar esta prueba que las abejas resuelven con asombrosa facilidad. Incluso a nosotros nos ha costado muchos años su comprensión. El documento más antiguo que muestra el cero data del siglo IV. Las abejas son sorprendente y extraordinariamente inteligentes. De todo ello y mucho más trata este libro que hoy presentamos y que se inicia en sus primeros capítulos con una reflexión sobre la medida del tiempo, pasando a explorar el origen de estos maravillosos e inteligentes insectos que llevan habitando el planeta desde hace más de 100 millones de años, cuando una familia de avispas inicia un cambio radical en su forma de vida depredadora, a la vez que aparecen las plantas con flores, las angiospermas, decidiendo modificar de forma espectacular su anatomía para vivir del néctar y del polen, firmando un contrato de pacífica cooperación flor-abeja, que podemos calificar como el suceso más importante acaecido en toda la historia de nuestro planeta. Las últimas investigaciones datan su aparición hace unos 170 millones de años, y no los 130 millones que se creía hasta ahora. Pero no olvidemos que de las más de 20.000 especies de abejas que hay en el mundo, solo 9 son abejas sociales, que forman colonias. Viven todas juntas, sobreviven a los inviernos en una complejísima y eficacísima organización social. En este libro analizamos la Apis mellifera, o melífica, más propiamente hablando. Fue un error de Linneo en la clasificación de las especies, porque melífera significa que obtiene miel de las flores. En ese momento pensaban que la miel la obtenía directamente de la flor. Linneo cambió el nombre por melífica, que significa que fabrica miel, pero bueno, al final se quedó como melífera. Estas abejas sociales son las que cuidan nuestros apicultores y son también las que viven de forma silvestre en el campo, en los bosques, preferentemente en huecos de árboles. Y también hablamos en el libro de las abejas solitarias y los abejorros, que no hay que olvidarlos porque son grandísimos polinizadores. Hoy las abejas sociales no se estudian una a una. La colonia, la colmena, el enjambre en sí, en todo, es un solo ser, un superorganismo. La colonia de abejas es un único ser muy similar a un mamífero. Esta complejísima organización social e inteligencia las llevó a la supervivencia tras la gran extinción que provocó la desaparición de los dinosaurios. En el libro estudiamos su anatomía, que sorprende a los científicos por su adaptación para vivir exclusivamente del néctar de las flores que transforman en miel, que es su fuente de energía. El polen es su fuente de proteínas, y en la gran farmacia de la naturaleza buscan todos los remedios para curar sus enfermedades. Una colmena o una colonia de abejas mantiene su hogar en unas condiciones higiénicas que ya quisieran para sí muchas salas quirúrgicas de hospitales. Los habitantes de la colmena, una reina, obreras y zánganos, forman la más perfecta democracia del mundo. Estudiamos en el libro el papel y funciones de cada uno, analizando lo que descubrió Martin Lindauer. Martin Lindauer es este señor, y aquí está Carl von Frisch, premio Nobel, que es el que descubrió todo el sistema de comunicación de las abejas. Martin Lindauer descubrió lo que es el sistema democrático en las abejas. Tras la Segunda Guerra Mundial, Lindauer observaba cómo las abejas exploradoras de un enjambre salían de él y regresaban sin néctar, sin polen. Nada traían, solo venían recubiertas de polvo. Dirty Dancing lo llamó.
Buscaban su nuevo hogar y comunicaban a sus hermanas el lugar elegido para formarlo, con unas características muy especiales que en el libro describimos. Su nueva casa la habían encontrado entre los escombros de los edificios derruidos en Múnich tras la guerra. Por eso regresaban cubiertas de polvo. Nadie manda en una colonia de abejas. Se guían por la inteligencia colectiva, conectadas entre sí por un rayo de pensamiento análogo a un radar. Memoria, recuerdo, porque sin memoria no hay conciencia, y las abejas tienen conciencia, cognición e inteligencia. No conocen el pastoreo inadaptado que tantas desgracias trae al ser humano. El jefe o el político dice una cosa, y la mayor, aunque sea la mayor de las barbaridades, y todos lo aplaudimos y aceptamos, porque es nuestro jefe, o es nuestro partido, pues que está por encima de mí. Pese a saber que es una decisión desastrosa, en las abejas nunca ocurre esto. Se elige siempre lo mejor. Si una da una idea, las otras, si su idea es mejor, la rechaza y apoya la otra idea. No podía faltar un capítulo dedicado a su capacidad reproductora y analizar el sexo de las abejas. Una decisión importantísima que tomaron las abejas obreras al renunciar a tener su propia descendencia, lo que trae como consecuencia un gran éxito en la difusión de sus propios genes. Las abejas obreras ayudan a su madre, única reproductora de la colonia. La ayudan a traer al mundo la mayor cantidad de hermanas posibles y los machos necesarios para perpetuar su especie. Realizan todos los trabajos para que puedan salir adelante sus hermanas y, por supuesto, también explicamos en el libro las labores que realizan los zánganos, que de vagos tienen poco. En el mundo de los insectos, un macho puede fecundar a muchas hembras. En las abejas es inaudito que ocurre todo al revés. Muchos machos para fecundar una sola hembra. De los millones de hijas que tiene una reina, muy pocas se aparean. Algo inaudito, pero que les ha dado un gran éxito a lo largo de millones y millones de años. Hoy, que todos somos expertos en vacunas, hay que decir que la abeja reina lleva vacunando a su descendencia mucho antes que Edward Jenner en 1796 descubriera que si una persona enfermaba con el virus de la viruela del ganado, más leve, no desarrollaba los síntomas más graves de la enfermedad. Esto hacen desde hace millones de años las abejas reinas, que inoculan a sus huevos virus y bacterias debilitadas que les proporciona soporte real, para generar anticuerpos en sus hijos al nacer. Su sorprendente sistema de vuelo y aterrizaje con unas grandes cargas de néctar y polen es utilizado por la NASA en la navegación aeroespacial. Sus sistemas robóticos de vuelo libre son denominados AstroBee. Otros sorprendentes capítulos hablan del panal y sus funciones, la producción de cera, construcción de las celdillas hexagonales, cavidades prismáticas hexagonales unidas mediante rombos en su base para contener la mayor cantidad de miel posible utilizando la mínima cantidad de cera, obteniendo a su vez la mayor resistencia. El panal que fabrican las abejas ha sido admirado por los matemáticos desde la antigüedad. Cenodoro de Sicilia, en el año 200 a.C., Barrón, Papus de Alejandría, Kepler, Maraldi, quien llegó a demostrar que las abejas se equivocaban en la construcción de las celdillas, concretamente en 2 minutos de arco de los ángulos de los rombos de su base. Samuel Koenig también atribuyó este error a las abejas. Conclusión: las abejas no son tan listas. Pero casualidad de la vida, un accidente marítimo causado por un error en el rumbo calculado por su capitán, que llevó al barco a estrellarse y hundirse, llevó a las compañías de seguros a estudiar concienzudamente las causas del accidente. El capitán usó para calcular el rumbo las mismas tablas logarítmicas que Koenig y Maraldi, y contenían un error o casualidad de 2 minutos de arco.
La comunidad científica pidió perdón a las abejas que habían calculado sin tablas logarítmicas ni ecuaciones diferenciales los ángulos exactos, de modo que el prisma hexagonal con sus 3 rombos inclinados e iguales y con las medidas constructivas de las abejas es la figura que ofrece el mayor volumen y la mayor resistencia mecánica para almacenar miel y polen, utilizando la menor cantidad de superficie en su construcción, es decir, la menor cantidad de cera. Y un dato sorprendente, 40 gramos de cera solamente son necesarios para almacenar 2 kilos de miel. Por fin, en el año 1999, se demostró la conjetura del panal de abejas. Hablamos del gran misterio de la lluvia amarilla, que casi llevó a un enfrentamiento militar entre Estados Unidos y rusos, solo porque las abejas salen a defecar en días soleados de invierno. Tampoco podía faltar un capítulo dedicado al algoritmo de abejas, basado en su comportamiento y organización, que los científicos y matemáticos utilizan, por ejemplo, para secuenciar el ADN en la lucha contra el crimen organizado, optimización del gasto energético. Buscadores como Google también lo utilizan, cartografía espacial, lucha contra pandemias, gestión de hospitales, detección de fisuras en vigas de voladizo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por si esto fuera poco, las abejas resuelven en segundos el dilema del viajante de comercio. Este dilema es: un viajante de comercio tiene que visitar 10 ciudades, por ejemplo, tiene que pasar, solo puede llegar una por una, no puede repetir ciudad para gastar el mínimo número de kilómetros. Las abejas, este problema que nuestros ordenadores tardan días y días en resolverlo, lo resuelven en segundos. Como dice Nigel Ryan, catedrático de conservación de polinizadores en la Universidad de Guelph, en Canadá, a pesar de sus pequeños cerebros, las abejas son capaces de proezas extraordinarias. Necesitamos comprender cómo resuelven el problema del viajante sin la ayuda de un ordenador. ¿Qué tipos de atajos usan? La defensa contra las enfermedades y parásitos de la colonia es todo un modelo de perfección e inteligencia, tanto de forma individual, barrera reticular, intestinal, interferones, propóleo, farmacia de la naturaleza, como colectiva. Por ejemplo, la lucha contra la avispa asiática, abejas funerarias que limpian y asean la colmena, las abejas micólogas. Recogen micelios de hongos, los llevan a su hogar porque tienen propiedades antivirales y antibacteriales. Hablamos también de nuestros apicultores. Hablamos de nuestros apicultores, que se sentaban delante de la colmena y hablaban con las abejas. Eran un miembro más de la familia. Se las comunicaban las defunciones, se las invitaba al funeral y guardaban luto por el difunto. Este señor es Thomas de Silly, es un grandísimo investigador del mundo de las abejas. Tiene unos libros extraordinarios en inglés y solo se traducido al francés sobre la democracia de las abejas. Es fabuloso las investigaciones que realiza este hombre. La bibliografía, si alguno entiende bien el inglés y el francés, son libros fabulosos, extraordinarios. Y por supuesto, no podía faltar un capítulo dedicado a su más feroz enemigo, el ser humano, con 3 ejemplos de crímenes contra las abejas y la naturaleza. Por ejemplo, todos hemos oído hablar estos años del colapso de las colmenas, que mueren a las abejas a millones. Este colapso está causado principalmente por los pesticidas, neonicotinoides y otros similares. Resulta curioso cómo hacen los laboratorios químicos o las industrias químicas los ensayos de estos plaguicidas.
Cogen a las abejas y se las llevan a los laboratorios, las ponen a diferentes dosis de pesticida y entonces ven, pues no se ha muerto la abeja, pues este pesticida no la afecta. Pero ¿qué hacen estos pesticidas cuando la abeja está en el campo? Se fijan en el cerebro de la abeja, hace que pierda la memoria, la orientación. Sola, abandonada, sin saber regresar a su casa, muere en el ataúd de una flor envenenada. En Europa están hoy prohibidos. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no se prueban estos venenos en los hábitats de los animales? Contamos en el libro la historia de destrucción y muerte que causaron y causan en los Estados Unidos, cuyo inicio denunció David Hackenberg el 12 de noviembre de 2006. Otra barbaridad, por ejemplo, ocurrió en el año 1957 en Brasil, la llamada abejas asesinas. Importaron abejas reinas de África, más productivas en miel, pero más agresivas. Se les escaparon de los laboratorios, se cruzaron con las locales y han dado lugar a una raza extremadamente violenta. De hecho, hay una película en el año 1978 llamada El Enjambre, basada en las abejas asesinas, bueno, que destruye todo Estados Unidos, con actores de primera fila. Y una de las mayores... Espera, que vamos pasando a las diapositivas, ¿pasa? Ahora. Una de las mayores barbaridades cometidas por el ser humano tuvo lugar en la China de Mao con su campaña de las 4 plagas. Hay que exterminar a los ratones, a las moscas, a los mosquitos y a los gorriones. ¿Y los gorriones? Nos preguntamos todos. Exterminaron los gorriones porque se comían el grano almacenado, el arroz, entre otros. El método de exterminio fue brutal. Trampas, veneno, armas de fuego, acoso incesante las 24 horas del día para que cayeran agotados de sus nidos. Con el exterminio de los gorriones también sucumbieron muchas más aves. Poco les importó si eran insectívoras o granívoras. Un terrorífico silencio se adueñó de los cielos, vacíos de aves insectívoras, escarabajos, saltamontes, gorgojos y langostas descubrieron el paraíso. No había enemigo natural que controlara su población. Su crecimiento fue exponencial. Invadieron campos y huertas comiéndose toda la cosecha para poder alimentar a tan grandísima población. El hombre debe derrotar a la naturaleza, decía Mao. Pues bien, siguieron intentándolo. Toneladas y toneladas de plaguicidas cayeron sobre los campos de cultivo. La consecuencia fue más dramática todavía. Los insectos polinizadores fueron exterminados, entre ellos las abejas. En muchas regiones de China, la polinización de sus árboles frutales tienen que realizarla hoy a mano. La naturaleza ganó esta batalla y ganará todas. Nunca será derrotada. Enterrados bajo toneladas de ignorancia, yacen millones de aves, millones de insectos y millones de seres humanos. De estos últimos, más de 40 millones murieron por la locura de un pueblo que quiso acabar con los gorriones. Y por supuesto no podíamos dejar de incluir unos capítulos dedicados al bien más preciado de nuestro planeta, la biodiversidad, y a uno de esos seres excepcionales que llenan el mundo de esperanza y nos animan a seguir luchando por la naturaleza. En la imagen tenéis a don Salvador Andrés Santonja, quien nos dejó en el año 2015, enamorado de las abejas y de la naturaleza, dedicó toda su vida a estudiarlas y a cuidarlas, a recoger enjambres, investigar y construir colmenas de cerrillo, como la que se ve en la imagen, cuyo objetivo no era obtener miel ni polen, sino dar refugio a las abejas de forma que contribuyan a la polinización y a la salvaguarda de la biodiversidad. Hoy su hijo Salvador continúa con la excelente labor de su padre, a quien agradezco la fotografía que hemos visto y todos los datos que me aportó sobre su vida y trabajos. Estas colmenas de biodiversidad son de don Salvador y las pusieron tras el incendio que hubo en el Alto Tajo en el 2005, que murieron tantas personas, porque está muy demostrado que se reforesta muchísimo más rápido cuando hay abejas y polinizadores en la zona. Decía don Salvador: las abejas no han venido al mundo a proporcionarle miel al hombre, han venido a proporcionarle comida, frutas, verduras, legumbres, han venido a polinizar.
y yo añadiría y a darnos huevos, carne, leche, todos estos animales que se alimentan también de vegetales. ¿Y de dónde viene la famosa frase? ¿Y de dónde viene la famosa frase que podemos ver en la pantalla? Si las abejas desaparecieran de la superficie de la Tierra, al hombre no le quedarían más de 4 años de vida, sin abejas, sin polinización, sin plantas, sin animales y sin humanidad. Bueno, pues por fin ya hemos descubierto de dónde viene esta frase, que en el libro la explicamos. No es de este. Cierra el libro una serie de apéndices sobre las abejas solitarias, tan sorprendentes como curiosas, abejas cuco, cortadoras de hojas, helicicoles, carpinteras, etc. Y la abeja más grande del mundo, con una envergadura que sobrepasa los 6 centímetros. Las especies de abejas melíferas que existen, las abejas que tienen especies en España, cómo las abejas pueden alargar su vida, y unas pocas palabras finales sobre las pandemias y lo que no estamos haciendo bien en agricultura y ganadería relacionado con la agroindustria vertical. Grandes granjas, grandes gripes, como nos explica Rod Wallace, biólogo evolutivo y filogeógrafo de salud pública. La agricultura y ganadería que a mí me enseñaron en la escuela de ingenieros agrónomos no es la que se practica hoy en muchos lugares del mundo. No es esa. Eso de echar el pesticida en la semilla, sin haber plagas y sin nada, y que tenga la planta el veneno desde que nace hasta que muere, eso no es agricultura. La agricultura es la que hacen, por ejemplo, en Palazuelos, o la ganadería que hacían los padres de Alberto, no los miles y miles de animales endogámicos hacinados. Y bueno, hablando ya de horrores, el otro día sale en la prensa abejas, robots, les llaman, son robots de abejas. Yo es que desde luego o estamos todos locos o no sé dónde vamos a llegar. Se piensan que la polinización, la relación entre la abeja y la flor es como meter un tornillo en una tuerca. Yo es que no lo entiendo, vamos, no entiendo nada. A estos señores que inventan estas abejas yo les daría de comer un huevo frito de hojalata y después con una manzana de aluminio, porque es que vamos, es increíble esto. Y con la esperanza de que la sensatez llegue al ser humano se ha escrito este libro. Conocer a las abejas y la naturaleza, su inteligencia, su relación íntima y profunda con las flores para aprender a amarlas y cuidarlas. Es casualidad que lleven más de 100 millones de años en el planeta y hayan sobrevivido a glaciaciones y extinciones, o es fruto de la inteligencia y la sabiduría con la que toman sus decisiones. Estas centinelas de la naturaleza deben ser una fuente de inspiración para nuestras formas de vida en sociedad. Con su conocimiento, observación y contacto, puede que nos volvamos algún día más solidarios, más creativos y todos juntos, como una colonia de abejas, dispuestos a edificar un mundo lleno de colores y sabores de belleza, solidaridad y paz. Esta es una imagen, la anterior era una imagen de dos abejas durmiendo en una flor. Las abejas también duermen, sueñan. Las abejas duermen, sueñan, como la de la fotografía anterior, juntas en posición fetal, teniendo por lecho su amada flor. Lloran, aman, razonan, solucionan problemas, tienen conciencia, cognición e inteligencia. Las abejas nos avisan en esta sexta extinción en la que nos encontramos. Hoy en día, hasta ahora 5 son las extinciones masivas conocidas por los científicos y nos avisan, como decía Fede Rodríguez de la Fuente, que no somos el ombligo del mundo. Que esta sexta extinción no es la suya y efectivamente se están extinguiendo cantidades enormes de especies, pero en esta sexta extinción los dinosaurios somos nosotros, nuestra especie. Y como ocurrió hace 65 millones de años, en palabras de Meritel Lesueur, fueron la abeja y la mariposa quienes sobrevivieron, no el dinosaurio. Y esperemos que dentro de unos años no haya un ser vivo en el planeta que diga, fueron la abeja y la mariposa quienes sobrevivieron, no el Homo sapiens. Por cierto, eso de sapiens yo creo que es otro error de Linneo.
casi mejor Homo hásicos. Y terminamos ya la charla. Avisarle el próximo domingo tenemos una conferencia de Javier Munilla sobre aves y si queréis ustedes hacer alguna pregunta,